Hoy vamos a estudiar el efecto fotoeléctrico, vamos a hacer unos experimentos en el simulador PET de Colorado para entender mejor este efecto. Pero antes de mirar los detalles, porque la parte experimental es bastante sencilla, antes de mirar estos detalles creo que es conveniente que revisemos un poquito los detalles teóricos, sobre todo porque cuando revisé los CPLs noté que hay algunas deficiencias, hay unos vacíos de conocimiento que es importante llenar. ¿Okay? En el efecto fotoeléctrico tenemos una fuente de luz como está en el simulador que vamos a revisar ahorita en un momento. Hay una fuente de luz que produce unos ciertos fotones. Y esos fotones, que es luz cuantizada, van a incidir sobre una placa metálica, sobre una placa de un cierto metal. Hay diferentes tipos de metales que se pueden seleccionar con el simulador PET de Colorado que vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo a las sugerencias del laboratorio, van a hacer la simulación eh, con diferentes materiales acá en esta parte. Cuando la luz llega sobre este metal, si la energía de un fotón no es lo suficientemente grande, así sea que tenga una intensidad muy alta, no va a arrancar ningún electrón. Y eso era un misterio muy grande en el siglo pasado, porque no se entendía, a pesar de que este fenómeno se conoce desde el siglo XIX, a principios del siglo pasado no se entendía por qué si yo tengo una radiación infrarroja y la radio sobre un material, por ejemplo sobre zinc, por qué eso, a pesar de que le pongo una fuente súper intensa, no me arranca ni un solo electrón. Pero si coloco una luz ultravioleta de una intensidad muy tenue, comienzo a arrancar electrones. ¿Por qué sucede esto? No había explicación para este fenómeno. Entonces, lo que sirvió para explicar el fenómeno fue una propuesta que hizo Albert Einstein, por la cual se mereció el premio Nobel, acompañado de unos trabajos de explicación de cómo estos fenómenos de emisión de fotones. Es un servicio social. Entonces, nosotros acá en el simulador tenemos esto. Tenemos aquí en este caso tenemos un electrodo de sodio que está seleccionado en esta parte de acá. Si yo coloco luz infrarroja, incluso vamos a colocar un poquito más de más alta energía, acá roja, y le pongo la máxima intensidad, no arranca ni un solo electrón. Sin embargo, yo ahora voy a colocar la intensidad en cero y voy a colocar luz ultravioleta. Y voy a colocarle un poquito de intensidad. Con un poquito de intensidad comienzo a arrancar electrones. Y miren que en la otra, la fuente tenía la intensidad más alta. Aquí no tengo ni siquiera el 10% de intensidad. Esto era completamente un misterio a principios del siglo pasado. ¿Cómo es posible que la intensidad alta de la luz roja no me arranque ni un solo electrón del sodio cuando coloco luz ultravioleta de 334 nanómetros, que es la que tengo acá, me arranca electrones? ¿Cómo es posible esto? Y una de las preguntas que ustedes tienen en el CPL, que algunos respondieron bien y otros respondieron mal, tiene que ver con eso. Bueno, ¿de qué depende la intensidad de emisión de electrones? Lo primero depende de la energía de los fotones que arrancan. Si la energía de los fotones no es suficientemente alta para poder arrancar electrones, no hay flujo de intensidad, por más alta que sea la intensidad de la fuente. Por ejemplo, yo coloco aquí nuevamente en rojo y le subo la intensidad al máximo y nuevamente voy a observar que no van a haber electrones que se van a mover. Si se dan cuenta, no sale ningún electrón nuevo. Estos que están aquí provienen de cuando estaba la lámpara en ultravioleta. Bueno, teniendo el problema ya planteado, vamos a mirar cómo analizamos esto. La propuesta de Albert Einstein fue bastante ingeniosa. Él había visto el trabajo de Planck, en el cual había descubierto, recuerdan lo que hicimos en el laboratorio pasado, Planck había descubierto que la radiación electromagnética, bueno, la luz emitida por un cuerpo negro estaba cuantizada y la energía en la que estaba cuantizada era proporcional a la frecuencia del oscilador y eso producía una onda que iba a tener esa misma frecuencia. Entonces Albert Einstein dijo, bueno, la luz está formada por cuantos de energía. Y esos cuantos de energía tienen la energía que coincide con la que propuso Planck. Es decir, tienen una energía que depende de la frecuencia. La frecuencia multiplicada por la constante de Planck va a dar la energía de un fotón, de un cuanto de energía. Si un cuanto de energía llega y encuentra un fotón, a un electrón que está pegado a un material, pero ese cuanto de energía no tiene suficiente energía, o sea, ese fotón no tiene suficiente energía para poder arrancar al electrón,
Y esto es muy importante, porque cuando un fotón llega y se encuentra con una superficie, por ejemplo en el caso del sodio, un material sodio sólido, y ese fotón trata de arrancar el electrón, es decir, de pasar la energía al electrón para poder arrancarlo, si no tiene suficiente energía, ese fotón individual no va a arrancar ningún electrón. Es decir, Einstein supuso que la interacción de la luz con los electrones ocurría por medio de paquetes de energía. Es decir, eso de alguna forma, eso ya no se estaba comportando como una onda, se estaba comportando más como una partícula, aunque seguía siendo un rayo de luz. Entonces, la energía que necesitabas tú para arrancar un electrón, imagínate que mi mano es el material de sodio. Si yo quiero arrancar un electrón, por ejemplo, si este anillo fuera el electrón, yo no puedo colocarle poca energía, él no sale. Yo tengo que colocarle mínimo la energía suficiente para poder arrancarlo. Ahora sí lo saqué. En este momento lo pude sacar porque le coloqué la energía. De la misma forma, si el fotón que incide no tiene suficiente energía para arrancar al electrón, como yo trato de arrancar este anillo de mi dedo, no va a arrancar ningún electrón. Entonces, lo primero que necesita es el fotón tener suficiente energía para vencer esa interacción que mantiene al electrón agarrado al material. A esa energía se le conoce como función de trabajo. Y esa función de trabajo es muy importante porque es la energía que tiene mínima que tiene que tener ese fotón para ser arrancado. Entonces, cuando yo en el simulador me acerco desde una longitud de onda muy grande y me bajo a la longitud de onda más pequeña para ver dónde ocurre la emisión, pues aquí comienzo a bajar. Yo estoy bajando sin mucho cuidado, estoy bajando bastante rápido. Aquí, más o menos, más o menos. Aquí comenzó a arrancar electrones, es un poquito menos, pero bueno, aproximadamente. Aquí comenzó a arrancar electrones. Es decir, que a longitudes de onda más grandes no se arrancan electrones. A esa longitud se le conoce como longitud de onda crítica. Y esa longitud de onda crítica está asociada con una frecuencia crítica. Recuerden ustedes que como la luz se propaga en el espacio siguiendo la relación descubierta por Maxwell en su teoría, eso se sigue cumpliendo acá, donde hemos encontrado nosotros que la longitud de onda por la frecuencia de la luz es una constante que corresponde a la constante de la luz. Si yo conozco la longitud de onda en la cual, de la respectiva onda, sé que se propaga en el vacío, es decir, conozco su velocidad, que se propaga la velocidad de la luz en el vacío, yo puedo conocer su frecuencia. Y esa frecuencia para esa luz que comienza a arrancar los primeros electrones, es decir, comienzo con longitudes de onda grandes y reduzco la longitud de onda hasta llegar a una longitud de onda crítica en la cual comienzo a arrancar electrones de la superficie, esa longitud de onda crítica va a estar asociada con esa frecuencia. Y esa frecuencia crítica la llamamos frecuencia umbral. Como la energía que tiene esos fotones para arrancar al electrón es exactamente igual a la energía que mantiene al electrón atado, decimos que en esa condición, cuando igualamos la energía del fotón con la energía necesaria para arrancar un electrón, decimos que la energía del fotón, que es esta, va a ser exactamente igual a la función de trabajo. Entonces nosotros podemos encontrar la función de trabajo de esta manera. Podemos variar la energía del fotón, comenzando por energías pequeñas, es decir, longitudes de onda grande, hasta lograr una emisión de electrones. Bueno, ahora el siguiente caso es este. Yo ahora voy a colocar una longitud de onda menor a la longitud de onda umbral. Y en este caso voy a emitir, emitir fotoelectrones, que serían estos. La emisión de fotoelectrones de un cátodo, es decir, un terminal por donde se emiten electrones, estos rayos los conocen como rayos catódicos. Ahora hay un experimento muy importante que nos permite estudiar la energía de estos fotones, que nos permite entender mejor el fenómeno que está ocurriendo, complementario a lo que ya acabamos de discutir. Ahora este fotón va a tener una mayor energía que la energía necesaria para arrancar un electrón. Entonces miren que estos electrones que están arrancados simplemente van a migrar hasta el otro lado.
Si yo le coloco entre las placas por donde están saliendo el electrón, aquí están saliendo los electrones, si yo le coloco a la placa contraria, es decir, esta de acá, le coloco un potencial, es decir, esta batería, de tal forma, como estos son electrones, si yo le pongo aquí un terminal positivo, este terminal positivo va a hacer que los electrones se sientan atraídos para acá. Y el terminal negativo lo pongo acá, de tal forma de que, de que el terminal negativo no permita que lleguen electrones. Ok, entonces, en esta condición, vamos nosotros a plantear el fenómeno que está acá. Es decir, vamos a llegar y vamos a colocar un potencial tal que la corriente que circula por el circuito va a ser cero. Es decir, la luz que es emitida por la lámpara tiene una energía tal que es capaz de arrancar electrones del cátodo y se emiten fotoelectrones. Pero yo le pongo a estos dos terminales un potencial que hace que esos electrones no lleguen al otro lado, es decir, que no se establezca un flujo de corriente. En este caso tenemos una condición muy interesante, y es que yo tengo a unos fotones que tienen una cierta energía, y esos fotones que tienen una cierta energía transmiten la energía completamente a un electrón. Aquí partimos de esa aproximación. Cada fotón transfiere la energía del electrón completita y el fotón desaparece. Él se convierte en, bueno, el fenómeno que ocurre ahí, aunque es otro fenómeno que ustedes van a estudiar en la parte teórica también, cuando el fotón llega al átomo y el átomo absorbe este fotón, un electrón salta de una posición a otra y es emitido, de tal forma que esa emisión de electrones está cuantizada, no ocurre de cualquier manera, ocurre solamente en unas condiciones. En este momento eso lo estamos representando con esta función de trabajo, que es la energía necesaria para arrancar el electrón. Ahora bien, esta energía, en el caso de acá, se va a distribuir en dos cosas. Primero, yo tengo que vencer a la fuerza de trabajo, o sea, yo tengo que vencer la función de trabajo para poder arrancar al electrón. Pero resulta que hay otra energía que estoy imponiéndole al sistema que está haciendo que no haya flujo de corriente. Entonces, toda la energía que yo le coloqué al fotón simplemente logró escasamente vencer esto y vencer la energía potencial que le puse al sistema, que sería este delta V. O sea, este delta V que está acá. ¿Sí? Entonces, miren, cuando el fotón está aquí, que ahora tiene una energía superior a la energía umbral, llega al cátodo, arranca electrones, pero yo le coloco un potencial que me hace que los electrones no me establezcan un flujo de corriente, entonces toda la energía que es absorbida por el electrón permite que sea arrancado y permite vencer la barrera de potencial que establecí con esa batería. Entonces, bajo estas condiciones, si yo encuentro esta condición, si yo encuentro ese potencial de frenado, este que está acá es el que se llama potencial de frenado. Si yo encuentro este potencial de frenado, yo puedo estudiar la función de trabajo. Y puedo hacer un estudio detallado de cómo va variando esa función en diferentes condiciones. Esa es la otra parte del experimento que vamos a realizar en el laboratorio de hoy. Entonces, esta energía que tenemos en esta parte de acá corresponderá exactamente con la energía cinética que los electrones adquieren cuando son arrancados de la placa. Entonces, si los electrones son arrancados de la placa porque superan la energía debido a la función de trabajo, estos son arrancados debido a que hay una fuente hay una fuente de luz, que es esta, que está emitiendo fotones que tienen una energía E sub nu, que es H, la constante de Planck por nu, por la frecuencia de esos fotones. Entonces aquí esta energía con la que van a salir va a ser la energía cinética esta. Entonces la energía cinética de los electrones arrancados va a estar dada por esta expresión. Va a ser la energía del fotón menos la función de trabajo.
Ahora, esta expresión es muy importante porque miren que experimentalmente, nosotros en el primer experimento determinamos la función de trabajo. En el segundo experimento nosotros podemos controlar esta energía porque está dada por esta longitud de onda. Y esta energía cinética la podemos calcular por esta expresión. Pero también, como para poder encontrar esta condición, nosotros tenemos que encontrar el momento en que no circula corriente por el circuito, nosotros conocemos la energía que frena a esos electrones, es decir, podemos conocer esto. Eso nos permite a nosotros después comparar la energía cinética calculada por estos datos experimentales con la obtenida aquí por el potencial de frenado. Y básicamente esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio de hoy.